Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, familia de la edición digital? Ahora estamos, como les prometí, hace cuestión de minutos a través de la edición digital, conversando en vivo y en directo con nuestro colega y amigo Pedro Ultreras. Como ustedes saben y han visto en los reportajes, él consiguió la entrada al CECOT, que es esta cárcel de máxima seguridad, que es una cárcel que el presidente de Salvador, Nayib Bukele, dice que es para terroristas y que se espera que sea la cárcel más grande y más sofisticada del mundo. También ustedes saben que han visto muchísimas críticas que se han dado especialmente por los derechos humanos de las personas que están ahí. Se dice que aproximadamente el 90% de los reos todavía no han recibido un proceso debido, ¿no? Pero queremos hablar específicamente con Pedro, quien está en esta conexión, para que nos cuente un poco más, y ahora que tenemos tiempo de hablar con él, de cómo fue esa entrada a las luchas. Hola, ¿qué tal, Carolina? Efectivamente, te escucho perfectamente. Gracias por la invitación y qué bueno que podamos platicar un poquito de Sí, este tema. Hay también, pues a veces mucha desinformación y a veces también disgusto por algunas personas. Y es bueno explicarle exactamente cómo pasó, qué fue lo que vimos y que las cosas que nosotros reportamos fueron las cosas que nos dijeron las autoridades, principalmente el director general del SECOT, que por cierto claro, no nos dio su nombre ni ninguna de las personas con las que nosotros dialogamos ahí por cuestiones de seguridad. Él claro. solo es el director general del SECOT. Entonces, todo lo que salió en los reportajes, en el reportaje, todo lo que hemos estado publicando en redes sociales de nuestra visita al SECOT, toda esa información nos la proporcionó el director del SECOT y desde luego la oficina de presidencia del presidente Bukele, que fue quien nos hizo la Claro. invitación. Ahora, me gustaría decir a la gente que está viendo esta transmisión por YouTube que ustedes pueden ser parte, así como yo que estoy sentadita acá, y hacerle pregunta justamente a Pedro Utreras, como vemos en la pantalla. Él ahí está ingresando a esa cárcel de máxima seguridad, solamente se le compara con una cárcel que está en las Filipinas y con una que está en Turquía, es decir, a ese lugar no puede entrar absolutamente nadie, solamente la gente que tenga el permiso, ni siquiera los familiares pueden entrar. Quiero preguntarte, antes de comenzar con esto, ¿no? ¿Qué sentiste tú, Pedro, al saber que ibas a entrar a un lugar donde estaban las personas más peligrosas de El Salvador, personas que sanguinarias, que han matado, que han robado, que han abusado de niñas, que han cometido actos increíblemente terribles? ¿Tú qué sentiste? ¿Estabas nervioso? Fíjate que es una oportunidad que estábamos buscando por meses. Mi productora, Sheila Alfaro, había estado escribiendo por meses. Ya habíamos venido a El Salvador en varias ocasiones a hacer reportajes de los cambios tan positivos que se están viendo, sobre todo en colonias, en áreas donde antes era imposible poder un medio de comunicación entrar, era imposible para que la gente pudiera salir a pasar una tarde, a caminar por las calles o los niños jugar. Eso no existía hasta hace 2 años para acá. Y nosotros hemos hecho muchos reportajes dando a conocer precisamente eso. Entonces empezamos a hacer una petición para poder entrar al SECOT. Han sido meses y meses que estábamos a la espera. La semana pasada nos dijeron que esta semana habría la posibilidad, pero no se nos dijo qué día, ni a qué hora, ni cómo sería. Muy de última hora, yo estaba en una asignación en una isla a 2 horas aproximadamente de San Salvador y 20 minutos antes de regresar a la capital, ya después de todo un día, nos llega un mensaje que nos preparemos, que tenemos que estar en 30 minutos en la casa presidencial porque íbamos a ir al SECOT. O sea, fue un milagro en realidad el que pudiésemos haber llegado porque nosotros estábamos, como no sabíamos, pero ya estábamos preparados porque en cualquier momento iba a pasar. Y no, Claro, yo creo que en uno de los lugares donde yo me siento más seguro es en una cárcel, porque estás custodiado, estás vigilado, los presos están detrás de las rejas. He ido a muchas prisiones a lo largo de mi carrera periodística y aquí era nada más la incógnita para ver cómo están estos presos, para verte frente a estos maleantes, porque todos ellos cometieron algunos de los crímenes que tú mencionabas ahorita, de los más horrorosos que se han visto en El Salvador. Son criminales que tenían aterrorizado a este país por más de 30 sí. años. O sea, no hay forma de describir el tipo de crímenes y el horror que habían sembrado en la población.
No, no, y aparte que es terrible lo que ha pasado, porque de una forma u otra, a pesar de todo lo que se ha dicho de las violaciones de los derechos humanos de estos presos, que se dice que es una de las prisiones en que los reos están en las peores condiciones, lo que sí es cierto, y también se ha visto en los reportajes que, por ejemplo, ha hecho nuestro colega Félix, es que la gente respira un poquito más tranquila en El Salvador, que era un país de los más violentos de América Latina, y poco a poco eso ha ido cambiando. Sin embargo, la preocupación viene con los derechos humanos de las personas que están ahí adentro, que, ojo, no todos son culpables y posiblemente en medio de esa ola de personas que arrestaron, posiblemente hay mucha gente inocente. Me gustaría preguntarte porque yo he leído bastante acerca de las condiciones, pero tú lo viste. Se ve por las imágenes un lugar impecable y limpio, pero debe ser terrible pensar que una luz está prendida todo el día, que estás al lado de tu enemigo, que no tienes ninguna actividad no sé, recreativa, deportiva, o que nadie te puede visitar. ¿A qué olía ese lugar? La mirada de estos hombres, ¿cómo era, Pedro? Pues mira, es una de las cárceles más limpias y más bonitas que he conocido. La verdad, era así Sí, se como nota. caminar por un museo hasta cierto punto con una extrema seguridad. Lo único que yo puedo denotar en esto es que salirse de esta o escaparse de esta prisión será prácticamente imposible para estas personas porque sí la construyeron para que fuera la más segura, una de las más seguras del mundo, quizás la más segura de Latinoamérica. Es una cárcel que está muy bien planificada, unos corredores largos que tienen, cada corredor son 8, si no me equivoco, cada uno de ellos tiene 8 a 12 celdas. Estas personas, pues, los ves, si te los encuentras en la calle, te quedas helado, te congelas o sales huyendo, porque lo que tienen son mirada de muerte, Totalmente, se algunos nota. tatuados del rostro completo, sin expresión alguna, miraban fijo hacia nosotros, estaban parados o sentados sin expresar prácticamente nada, en ningún movimiento, ninguna señal, solo miraban. Eh, todos los que yo pude ver están llenos de tatuajes, muchos de los brazos, los pies, el cuello. Digo, es una sensación increíble poder verlos de frente y no percibir alguna especie de remordimiento, no percibir alguna especie de Justo te quería preguntar arrepentimiento. eso. Sí, porque justo mira, uno ve solamente las imágenes, que ojo, yo las veo desde la comodidad de la oficina de Univision en Miami, tú estabas allá adentro, pero como están parados, como se ve, ellos no les importa y todavía mantienen su pose, ¿no? Como de pandilleros, como de película de Hollywood. Mucho se habla de que mucha gente que está ahí, desafortunadamente, es gente inocente. ¿No viste ninguna persona que ellos no pueden hablar entre sí porque son castigados? Ninguna persona, dijiste tú, ay Dios mío, pobrecito, solamente de verlo, ¿no? No, Solamente no. de juzgar cómo se veían. Tan solo mirar a los ojos de estas personas, tú no puedes sentir compasión ni lástima por ellos, porque si bien hay muchos casos, yo ahora mismo estoy siguiendo un par de casos de personas que fueron arrestadas de manera inocente, supuestamente, porque desde luego todo es supuesto porque no nos consta y no ha habido un juicio. Hay muchísimos casos, tantos que el mismo gobierno ha liberado ya cerca de 7,000 personas, de los más de 70,000 que ha liberado. Pero Secot es una cárcel donde tienen a los que se les han comprobado estos crímenes. Secot es diferente a las otras cárceles. Hay que entender también que en el régimen de excepción se han arrestado a muchísimas personas. Esta cárcel tiene una capacidad para 40,000. No nos quisieron decir cuántos tienen al momento por cuestiones de seguridad, pero tiene una capacidad de 40,000. Se han detenido a más de 70,000. Hay muchas otras cárceles en el país donde tienen a muchos de estos presos. La diferencia con las otras cárceles, por ejemplo, la familia, a estas personas que llevan presas, la familia les tiene que pagar todo. Hay un paquete de arriba de $100, $120 aproximadamente que la familia les tiene que ¿Dónde pagar. ahí? No en esta Ok. prisión. Esta prisión es la excepción. Las otras cárceles, a donde tienen también a los detenidos, que son de menos peligrosidad, ese paquete incluye jabón, papel de baño, incluye todas estas cosas básicas que necesitan ellos porque el Estado no les da nada. En esta cárcel, no. En esta cárcel no les traen su paquete. El director general de Secot, de esta prisión, nos dijo, aquí se les dan
sus 3 comidas. Me pareció bastante irónico porque muchos salvadoreños en la calle me han dicho que ellos no tienen para comer 3 comidas. Y nos dijo específicamente, tengo los datos, nos dijo, les damos huevo, arroz y frijoles en la mañana para el desayuno y para la cena. Es el mismo menú. Al mediodía les damos de comer pasta o arroz. Y tienen atención médica, y ahí estamos viendo en el reportaje cómo ellos nos mostraron, tienen atención médica 24/7, o sea, 7 días de la semana, 24 horas al día, cuando se necesita. Algo que quizás ellos nunca llegaron a tener en la calle. Pero en esta prisión no pueden tener visitas como en ninguna de las otras prisiones, pero en estas no les dieron a traer los paquetes. Aquí no aplica eso de los paquetes. Acá el Estado está absolutamente todo. Claro, y bueno, ahí estamos viendo las imágenes de cómo están llevando a uno de esos reos, no sé a dónde lo están llevando, no sé si es el reo que luego aparece en el chequeo médico. También su actitud, ¿no? Porque son personas tan sanguinarias, llenas de tatuajes, con esas miradas tan imponentes, pero a la hora de tener que caminar encadenados de manos, de pies hasta creo que de cintura, ellos actúan bastante sumisos, ¿no? Pues, sí, porque no tiene otra alternativa. También te cuento un poquito de estas imágenes. Aquí el director mandó sacar a algunos de ellos. Él nos dijo, todos los presos que ustedes van a ver en estas celdas del SECOT, todos son de los criminales más sanguinarios que tuvo El Salvador y que detuvimos. A estas personas no se les puede tener piedad, a estas personas cometieron y lo sacó para leer el perfil. Ahí vemos al director, él es el director, el que tiene estos documentos en la mano, está leyendo el perfil de cada uno de ellos y de uno en particular dijo, este hombre asesinó a 4 militares, los secuestró y después los asesinó, obviamente con ayuda de alguien más. A él se le condenó por una sentencia de 265 años en prisión que va a estar hasta el día que se muera en esa cárcel. Entonces, lo sacaron de las celdas para ponerlos y leer el perfil de cada uno de ellos ante nosotros, ante las cámaras. A otros de ellos los habían sacado para llevarlos a una pequeña clínica donde les estaban haciendo un chequeo médico y poder demostrar con esto lo que el gobierno de Nayib Bukele también quiere demostrar es que sí se respetan sus derechos humanos, sí tienen atención médica, sí tienen comida. Por eso también quisieron hacer esto ante nuestras cámaras. Claro. Todo lo que estamos viendo aquí en estas imágenes donde estamos entrando, pasamos por una serie de filtros impresionantes desde rayos X, nos quitaron los zapatos, una revisión física. No, y ahí estamos viendo esa revisión que me imagino. Todo. También yo he tenido la oportunidad de ingresar a otras cárceles, pero me imagino que esta fue la requisa de este lugar. ¿Qué tan diferente fue la requisa que tuviste en ese lugar a la de otras cárceles, digamos, en Estados Unidos o en México? ¿Cuál ha sido la diferencia, Pedro? Una diferencia muy grande, demasiado excesiva. 1 kilómetro antes de llegar, nos pararon. 1 kilómetro antes de llegar a esta prisión, nos pararon y hay una fila de soldados. Ahí nos bajaron, ahí nos empezaron a revisar. Me llamó la atención que a lo largo de ese kilómetro, en la oscuridad, había soldados apostados, parados en medio de la oscuridad, cada 10 o 15 metros, en ambos lados de la calle, hasta llegar al centro. Y te voy a contar una experiencia, algo que yo personalmente vi y que me dolió bastante personalmente. Yo viajo por el mundo y a lo largo de mis viajes he coleccionado pulseritas de hilo que personas que cosen o las tejen en su momento, se las he comprado y me las han puesto. Tenía una de ellas con 10 años que se la había comprado a un chico en Bangkok, en Tailandia, que no tenía manos, tenía ganchos en sus manos, él las tejía y él me la puso. Y de esas, unas historias, me obligaron a quitármelas, a rompérmelas. La más antigua que traía, aquí puedes ver mi mano todavía blanca, tenía mis pulseritas. De hecho, aquí las tengo, mira, todas estas pulseritas me obligaron a rompérmelas porque no se podían soltar, porque tenían muchísimos años. Me dijeron, no puedes llevar absolutamente nada en el cuerpo contigo, nada, cero. O sea, llegar al extremo, le dije, pero es que estos son hilos. Están amarrados por 10, 15 años, 8 años diferentes. Me dijeron, no puedes. Si quieres entrar, hay que romperlos. Ellos mismos trajeron unas tijeras para romperlos. Eso te habla del tipo de seguridad que tienen en esta prisión. O sea, los filtros de seguridad son extremos. Solo tiene una entrada y una salida. No hay más.
Entonces, Y de te que alguien pregunto se algo, puede Pedro. escapar es muy difícil. La gente en El Salvador, me imagino que has tenido también la oportunidad de conversar con la gente, ¿no? La gente que vive en las calles de El Salvador, que ahora pueden, digamos, vivir más tranquilos cuando se habla de esta prisión. ¿Ellos qué te dicen? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué piensan ellos en las No, no, calles? no. La gran mayoría de la gente está feliz, está contenta. O sea, Carolina, yo he venido por muchos años a este país. Yo tengo la costumbre de salir a correr en las mañanas. Hace 3 o 4 años estuve por acá, quise salir a correr en la mañana y un guardia armado en la puerta del hotel me dijo, señor, es que no puede salir. Dijo, es que aquí lo pueden matar a 3 o 4 cuadras. Wow. Dijo, Y todo ha cambiado muchísimo. no podemos darnos esos lujos de que digan de que a un huésped de nosotros lo mataron aquí, corra dentro de la caminadora. Hoy en día salgo en la noche, 9, 10, 12 de la noche corriendo por colonias sin ningún peligro. Entonces, eso habla de la diferencia. Entonces, por eso la gente está feliz, por eso la gente le da un apoyo increíble, abrumador al presidente Bukele. Sin embargo, pues también te encuentras con la otra cara de la moneda. No todos, no al 100%, están de acuerdo con Bukele. Hay muchas personas que nos hablan que hay otras necesidades. Obviamente hay personas que nos dicen a mi familiar, a mi tía, conozco casos de señoras de 65, 70 años de edad que se las llevaron presas sin ninguna investigación previa, porque alguien Sí. la denunció y dijo, tiene asociación con pandillas. Hay que recordar también de acá, cuando se instaló el régimen de excepción, se creó un número de teléfono al que tú podías llamar anónimamente para denunciar a alguien. Y Y las seguramente mucha autoridades gente agarraban la cayó denuncia, iban y se en llevaban esas a la gente. denuncias. Exacto, entonces la gente estaba muy en contra. O sea, hay muchas personas a quienes se las llevaron de manera inocente porque no investigaron. Entonces, esas Claro, y Pedro, gentes, mira, esas me personas desde gustaría hacer luego una están en pequeña contra. pausa para invitar a cualquier persona que a esta hora esté escuchando esta conversación en vivo. Yo estoy en Miami, en Univisión, tú estás en El Salvador, justamente hace unos días estuviste adentro de esta prisión de máxima seguridad, como dice Bukele, que es para terroristas. Si alguien tiene alguna pregunta para Pedro, pueden ustedes ingresar a esta transmisión y hacérsela directamente a Pedro o no solamente hacer un comentario a través de esto. Mira, aquí tenemos, me gustaría saber si alguna persona ha hecho algún comentario, alguna pregunta para hacértela directamente a ti, Pedro. Pero sí, adelante, continúa, que quería asegurarme que la gente supiera que pueden ingresar a esta transmisión para hacerte preguntas. Sí, y quiero decirte, SECOT es Centro de Confinamiento del Terrorismo, porque Bukele ha nombrado a los pandilleros terroristas y aquí oficialmente se le considera a un pandillero terrorista. Entonces, todos los que están dentro de esa prisión se les considera terroristas y muchas otras prisiones. La diferencia es que esta es la más grande y tiene una seguridad impresionante, pero desde luego ninguna de estas personas tienen derecho a visita. Nos dijo el director de este penal, lo más seguro que la mayoría de ellos van a pasar el resto de su vida en esta prisión, si no el resto de su vida, décadas. Hay que recordar también que muchos de ellos son muy jóvenes. Los rostros que yo vi son jóvenes. Los más viejos eran los tatuados y no puedes detectar más o menos la edad por la cantidad. Es que el rostro cubierto de tatuajes. A los que obligaban a quitarse la playera, de los que sacaron del perfil, tenían tatuada la espalda, el pecho. O sea, los tatuajes era lo de ellos. Entonces, la mayoría de los presos estos, sin expresión, fría, miradas penetrantes, son jóvenes, son personas en sus 20, quizás sus 30. No vas a encontrar, esas personas van a pasar el resto de su vida ahí, y si no, por lo menos décadas, nos dijo el director. Y lo enfatizó porque dijo, es muy importante que sepan que aquí, en este centro, solo tenemos a los más sanguinarios, a los que Y te hicieron pregunto, más Pedro, ¿qué daño. tal aquellas familias que tú me dices que has podido conversar con ellas? Porque obviamente no se puede decir que 100% de la gente que está ahí es culpable, ¿no? Posiblemente hay casos de personas que no son culpables y familias que te dicen, bueno, se lo llevaron por equivocación o porque alguien los acusó falsamente. De esas familias, ¿qué historias te cuentan? Hay muchos casos muy tristes de personas que nos dicen, mira, la verdad es que era un vecino que nos tenía mala fe, era un vecino que por venganza familiar, por venganza de barrio, por chismes, llamó a ese número, me acusó o nos acusó y vinieron y nos llevaron. Y se llevaron a muchos. Conozco personas que salieron en 1 mes, 2 meses. Hay personas que tienen más de 1 año por ese tipo de acusación, pero
no han tenido la oportunidad de presentarse ante un juez, según nos ha dicho la familia, y esto es importante reiterarlo porque estamos comentando cosas que nos han dicho los familiares. Hay personas que nos han comprobado con cantidad de documentos, con cosas, con fotografías. Dicen, nuestros seres queridos no estaban involucrados en pandillas, no tenían tatuajes, simplemente alguien los acusó anónimamente. Estas personas nos han dicho, estamos de acuerdo con Bukele, votamos por él, pero lo que no estamos de acuerdo es que se lleven a las personas, las arresten sin hacer una investigación, sin cuestionar. Tenemos una denuncia tuya, vas para adentro, y una vez que estás adentro puedes pasar meses sin tener contacto jamás con la familia y sin poder tener la oportunidad siquiera de defenderte. Eso es lo que nos está diciendo la gente. Por eso hay Claro. inconformidad por un sector. No, y también por el tema de los derechos humanos, que se dice que son personas que están viviendo los reos en las peores condiciones. Sí se habla de que se les da comida, pero el hecho de no poder hablar con alguien más, de la luz siempre prendida. También leía yo, Pedro, acerca de estos lugares de castigo, celdas de castigo. ¿Tuviste acceso? ¿Te contaron algo al respecto? Posiblemente si alguien se porta de alguna manera inapropiada, ¿hay alguna celda de castigo? Sí las hay. De hecho, preguntamos al respecto. No nos las mostraron, pero nos dijeron, hasta ahora nunca hemos tenido un caso donde tengamos que Oh, aislar wow. a una persona a una celda de castigo. Lo que pasa es de que, a ver, la mayoría de las prisiones, los custodios son los cómplices de estas personas. Ellos corrompen a las autoridades y los custodios terminan facilitando. Acá hay una disciplina impresionante, hay un compromiso de las mismas autoridades que están dentro. Adentro hay militares, hay policías, hay de todas las entidades de las autoridades de El Salvador, están dentro. No tienen, hay cámaras vigilándolos en todo momento para que no tengan contacto, se aproximen a las rejas. Hay una línea amarilla de medio metro, o si no un metro de distancia a las rejas o a las celdas donde los custodios están parados y no se pueden arrimar a ellos, no pueden tener un contacto. Está estrictamente prohibido que platiquen, que hablen con ellos. Ahora, algo bien importante también a destacar, Carolina, en estas celdas, todos los presos que están, para empezar, pues no están apilados, no están amontonados. Hay espacio para todos ahí, pero dentro están los enemigos de pandillas que se mataban en las calles. Lo que hicieron fue Eso estuve meterlos viendo, juntos. increíble. O sea, en la calle eran personas que si se veían, se mataban independientemente de lo que pasara, a ellos no les importaba, pero ahí están juntos. Tal vez es parte del castigo. Exacto, o sea, por simplemente pertenecer o meterte al barrio equivocado te podían matar por traer la insignia del barrio del 18 o el 13 o diferentes maras, te mataban y ellos se odiaban a muerte en las calles. Y acá Sí. parte de ese castigo efectivamente es meterlos en la misma celda. Están en la misma celda, no pueden hacer nada más. Ahora, importante mencionar también que están vestidos todos de blanco. Todo se ve muy pulcro, muy limpio, muy bonito. Tienen una camiseta larga blanca y un short blanco y sandalias Y tipo también se Crocs. veía que tenían muchas máscaras, máscaras como las que utilizamos por el COVID. ¿Por qué? Varios de ¿Por ellos, la varios de cercanía? ellos tienen máscaras, cubrebocas. Obviamente, al parecer se debe también a alguno de ellos puede desarrollar algún tipo de enfermedad o algo y piden mascarillas y esas sí se las otorgan. Pero fuera de eso no les da nada. Pregunté, ¿tienen recreo? Dijo, no, les damos Nada. 30 minutos al día por celda para que salgan aquí a caminar, pero no es un gimnasio, adentro de la misma área, no pueden salir de ahí. La comida la toman dentro de la celda, no pasan a ningún comedor ni nada, como en otras prisiones que hemos visto. Ahí les llevan la comida dentro de la celda. Y también, muy importante mencionar, porque nos lo dijo el señor, acá como parte del castigo es que no tengan colchonetas, no tengan cobijas, no tengan almohadas. Es un ¿En dónde sufrimiento para duermen? ellos. Duermen en unas literas que son como planchas de aluminio, de acero. Son como literas típicas. Tienen una sábana simplemente para cubrirse. No hay aire acondicionado. La prisión por arriba tiene como unas entradas donde filtra el aire. Estarán unos 30, ¿Es frío 32. No entonces? sé. ¿Es Bueno, frío, El es Salvador caliente? ahorita es invierno por acá y el clima está a 28, 30, 32 sin problema. Quizás en el verano pueda ser una situación muy, muy caliente, pero ahora que fuimos es un clima muy templado, muy agradable adentro, porque filtra
por ambos lados, pero no tienen un aire acondicionado propio porque tampoco están encerrados sin tener Claro. filtración de aire natural. Existe esa entrada, esas corrientes de Pregunto, aire. Pedro, en las imágenes se veía, estabas caminando tú por el pasillo y se veía una reja y estaban los reos y se veía enfrente como un pocito de agua y había una tacita parecida como a la que uno usa con sus perritos. ¿Esto es para tomar agua o para qué es eso? Ellos tienen son como unas piletitas. Para serte honesto, no sé si es para tomar agua, pero el director del penal nos dijo que tienen esa agua ahí para poder utilizarla, para lavarse, para hacer. Hay que recordar también que ellos no tienen acceso a nada más, de ahí tienen que acceder a todo. Ellos tienen que buscar las maneras de comportamiento y disciplina para poder sobrellevar un día completo encerrados en ese Con la lugar luz como prendida. parte Claro. del castigo. O sea, tampoco se les puede dar a estas personas ni lujos ni nada. El director del penal nos dijo, se estamos cumpliendo con los derechos humanos, los organismos internacionales que dicen que se violan los derechos no son ciertos. Aquí les damos 3 comidas, aquí tienen donde dormir, tienen medicamentos, todo ese tipo de cosas. Tampoco les podemos dar lujos, se portaron mal, cometieron crímenes atroces, esto es lo que tienen, ¿no? No, y esto que Entonces, dices tú, Pedro, las personas en El Salvador, hay muchísimas familias, independientemente de que el índice de violencia haya bajado, sigue habiendo pobreza y hay muchas familias, muchos niños que no comen 3 comidas al día y son personas que por lo menos tienen su medicina, por lo menos no se están mojando, por lo menos están comiendo. Antes de despedirme, me gustaría preguntarte, Pedro, ¿con qué te y quedas, es Pedro, esa parte, después de Carolina, esto? te interrumpo un segundo, y es esa Sí. parte donde nos decía el director, es aquí donde estamos cumpliendo con los derechos. Yo creo que hemos perdido a Pedro en esta conexión, pero ahí está otra vez directamente No, desde El Salvador. Me quedé con, ¿es esa parte que? no, te decía, entonces es ahí donde destacaba el director del penal que se cumplen con los derechos humanos al otorgarles las 3 comidas, al otorgarles atención médica cuando se requiere, dónde dormir, no les pueden dar colchas, sábanas, no les pueden dar nada de eso, tienen una sábana y tienen una litera donde dormir. Se cumple con los derechos humanos en ese aspecto y lo enfatizó el director del penal. Y el tema de las muertes, Pedro, escuchaba y leía en varios artículos que se hablaba de 70 muertes, 90 muertes, han sido muertes naturales, por enfermedades, nada que tenga que ver con alguna acusación de maltrato adentro de esta prisión. A ver, es que ahí es donde vienen muchos organismos defensores de los derechos de las personas en este país y en el extranjero también, sobre todo los que están en este país. Yo he entrevistado a algunos de ellos en el pasado, no en esta ocasión. Yo no tengo conocimiento de que de esta prisión en particular hayan salido a presos muertos o a morir. He escuchado de otras prisiones, las cifras fluctúan entre 150 a 180, cerca de 200 muertos que han salido de las prisiones, que murieron por diferentes causas. Familiares con los que yo he platicado que perdieron un ser querido me han dicho, no lo mataron, no lo entregaron sin vida o encontramos el cuerpo tirado. Hay diferentes versiones. Desde luego, el gobierno de Nayib Bukele se desliga de esto, de estas acusaciones, dice que han sido enfermedades, que las personas murieron por algún tipo de enfermedad o algo, pero las familias siguen acusando que a sus seres queridos se los matan en las prisiones. Sin embargo, no de esta en particular, se habla de otras prisiones donde viven en condiciones muy precarias. Y estas personas, Pedro, que están en esta cárcel en particular, tienen que ir ante un juez o ya han sido condenadas. O sea, a la A hora de, ver, por ejemplo, ver a su abogado, ir ante un magistrado, ¿es ahí mismo que se hace todo? lo que tenemos entendido es que sí, han tenido ya una condena y el tipo no van ante una corte o un juez, sino hay una conferencia, hay una videollamada donde les leen sus derechos y eso es hasta donde tengo entendido, porque de eso no nos hablaron ahí adentro. El recorrido era únicamente para conocer las instalaciones. Yo he entrevistado a otras personas, a defensores de los derechos humanos, a familiares de estas personas. Dicen pues que sí, han tenido una especie de juicio muy a favor del Estado, no necesariamente a ellos, que todo está arreglado para que ellos sean
enjuiciados y sean condenados de manera inmediata, pero que tienen una videollamada. Entrevisté recientemente para otra historia que estoy siguiendo ahora a una señora que estuvo detenida por varios meses. Dice, nunca tuve la oportunidad de esa videollamada para presentarme ante un juez todo el tiempo que estuve allá, y al final de cuentas la sacaron por una enfermedad de cáncer que al final se le pudo comprobar y la tuvieron que liberar. Ella, como muchas otras personas, se la llevaron simplemente sin ninguna investigación porque alguien denunció al número anónimo que ella tenía asociación con pandillas, porque acá es asociación con pandillas, vas preso y no hay de otra, Claro. no hay cuestionamiento. Y van y te llevan y te levantan, no te preguntan más. Acusado de terrorismo siendo visto ante la sociedad como un terrorista. Es un caso preocupante para tantas familias que posiblemente a esta hora digan, veo las imágenes de lo que ocurre adentro de esta prisión, ahí tengo yo un ser querido, pero también de una forma u otra alivio para la gente de El Salvador al ver cómo han bajado el índice de criminalidad en su país. Como bien decíamos al principio de esta transmisión, Pedro, era de los países más violentos, ahora se puede caminar con tranquilidad, se puede respirar. Antes de despedirme, me gustaría preguntarte, como ser humano, ¿no? Como Pedro, ¿con qué te quedas después de salir de esa prisión? Cuando saliste de ese lugar, ya pudiste pensar en lo que habías visto, ¿con qué te quedas? ¿Con qué recuerdo cuando cierras tus ojos y piensas en este code? ¿Qué piensas? A ver, es un poco difícil porque el único castigo que yo veo para ellos ahí es el que están privados de la libertad y que es prácticamente imposible que salgan de ese lugar. Pero he visto, nunca vi una cárcel tan limpia, tan Sí, se bonita, nota. donde los presos estuvieran tan bien hasta cierto punto, donde se les dieran las 3 comidas, como nos dijo acá el director, y que tuvieran atención médica 24/7, 7 días a la semana, 24 horas al día. Todas las prisiones que me ha tocado visitar huelen feo, hay un ambiente hostil. Acá no, acá ves las miradas de asesinos, de pandilleros que cometieron todo tipo de crímenes a la distancia, los ves lejos, pero es una cárcel muy bonita, y no fue una cárcel que limpiaron porque la prensa internacional venía. Tú te das cuenta cuando han arreglado o han limpiado un lugar porque viene la prensa, lo he visto muchísimas veces. Acá no, acá es todo desde que tú entras es muy pulcro, no huele feo, o sea, no tienes absolutamente nada de eso, no sientes que estás en una prisión, más que cuando ves a los criminales, ves la seguridad y las rejas. De otro modo, yo me quedé impresionado, sigo pensando en la cantidad de salvadoreños que he entrevistado en estos días y que me han dicho, nosotros comemos salteado, nosotros comemos, desayunamos o almorzamos, pero no comemos o no cenamos. Y ver a estas personas que tienen 3 comidas al día, que al mediodía se les da pasta, como nos dijo el director del penal, o arroz, que en la mañana se les da huevos, arroz y frijoles, y tienen atención médica 24 horas los 7 de la semana. Pero Salí bueno, con por lo menos sentimientos hay personas encontrados sobre que están el, comiendo, pero ya no están en las calles causando exacto. tanto daño y tantas muertes allá en El Salvador. Pedro, ha sido un trabajo maravilloso como todo lo que haces. Gracias por habernos llevado. Siento que conozco esta prisión gracias a ti, que has estado dándonos paso a paso en el noticiero Univisión, pues la información de lo que es, de cómo luce, y también yo sí me quedo con esa mirada tan imponente, ¿no? De los pandilleros y de la gente que estaba ahí cuando pasabas tú y se quedaban viéndote de una forma como tan desafiante. Eso parecía honestamente como un estudio de una grabación de Hollywood, especialmente tan limpio el lugar. Tenemos ahora también al periodista Daniel Coronel, el presidente de Noticias de Univisión. No sabía si era parte de la transmisión o estaba viéndonos. Creo que tiene una pregunta. No, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos a los dos. ¿Cómo estás, Pedro, Carolina? Pedro, es interesante lo que tenemos que pasar los reporteros a veces cubriendo realidades complejas. Por un lado, es inmensa la popularidad del recién elegido presidente Nayib Bukele, y por otro lado, desde luego hay gente que cuestiona la forma en que se celebró esta elección y, digamos, la aprobación por parte de una corte en donde se piensa que se han perdido los pesos y los contrapesos institucionales, y que a nombre de la popularidad se está haciendo pues cualquier cosa. Lo hemos visto en el pasado, así fue Fujimori en su momento en el Perú. ¿Qué sientes tú como periodista que has tenido que recibir también
críticas en la calle porque piensan que la prensa internacional es demasiado crítica de Bukele. ¿Cuál fue tu experiencia en esta cobertura? Pues bueno, hemos estado sintiendo, mi equipo y yo, lo que hemos vivido también en Estados Unidos cuando vas a coberturas en los rallies o estas concentraciones de Donald Trump, o lo mismo que he visto en México con los seguidores de López Obrador. Digo, me ha pasado lo mismo. Aquí nos han gritado varias veces y hemos llegado al punto donde hemos ido a donde ha habido concentraciones grandes como el día de las elecciones, de no utilizar el cubo, por ejemplo, Univisión por precaución, porque hay mucha gente que lamentablemente sí cree absolutamente todo y piensan que por reportar las cosas como nosotros las vemos o ambos lados, el no publicar únicamente cosas positivas de Bukele estamos en contra de él. Y en verdad nosotros no estamos en contra de Bukele ni de ningún gobernante. Nosotros reportamos ambos lados como nos lo dicen. Entonces, es una parte pues frustrante, pero tampoco te puedes poner a pelear con todos ellos o tratar de explicarles. O sea, uno trata de hacer el trabajo con precaución. Sí se siente un poquito de inseguridad en ese lado. Yo, para serte honesto, me siento un poco más inseguro aquí en El Salvador ahorita por los ataques de la gente que piensa que odiamos a Bukele, que no lo queremos, que estamos en contra de él, que la inseguridad que había en las calles. Yo vine a El Salvador muchas veces y me daba miedo andar por los lugares. Ahora no me da ese miedo. Ahora me preocupa un poco que alguna persona con esta mentalidad de odio hacia nosotros los periodistas que vaya a hacer algo, porque han intentado ya en otros casos. Entonces, sí, esa es una parte bastante incómoda cuando vienes a lugares como estos y tomas tus precauciones nada más, pero sí, hay muchas personas que tristemente creen que todos los periodistas estamos en contra de Bukele porque reportamos ambos lados de la historia, porque entrevistamos a la gente de los derechos humanos, la gente que cuestiona, pero también hemos hecho muchos reportajes positivos de El Salvador. Yo hace 6 o 7 meses estuve acá, me metí a una de las colonias más agresivas de Latinoamérica, La Campanera. En los tiempos de las pandillas, La Campanera era impenetrable. El líder de las pandillas más famoso y más conocido de El Salvador, el viejo Link, ahí tenía su guarura. Caminé en ese lugar, entrevisté a personas que me dijeron, era imposible salir a las 3, 4 de la tarde, 6 de la tarde, a sentarte en el patio, a sentarte en la puerta de tu casa, que los niños jugaran. Mire cómo vivimos. Mostramos toda esa realidad que está viviendo la gente. Recorrimos la ciudad en transporte urbano, cuando antes era imposible. Hablamos con sindicatos de los transportistas, que pagamos 4 o 5 millones de dólares en el derecho de piso. Hoy no pagamos nada. O sea, hemos mostrado muchos reportajes muy positivos del cambio que tiene ahora El Salvador. Que se sigue cuestionando, sin duda se va a seguir cuestionando, pero Univisión ha hecho muchos reportajes. Yo personalmente he venido a hacer varios reportajes a El Salvador de ese cambio tan positivo, de cómo vive la gente feliz hoy en día, de cómo tienen esa seguridad. Yo mismo la percibo, yo mismo he publicado en mis redes sociales, cómo hoy puedo correr en las noches por barrios y colonias donde antes era imposible caminar siquiera de día. A veces ni con guardias podías meterte en esos lugares. El cambio es impresionante y lo seguimos mencionando con frecuencia, pero también nos toca pues decir lo que los organismos internacionales o las mismas organizaciones aquí en El Salvador o sus críticos también tienen. Y eso es válido hacerlo, pero mucha gente no lo entiende, no lo quiere aceptar. Sí, es un tema muy particular porque cuando se siente amenazada la seguridad de las personas, la propia supervivencia, pues la gente está dispuesta a hacer concesiones en el terreno de las libertades civiles o de los derechos y explicar eso digamos, desde Estados Unidos o desde Europa no siempre es fácil, pero sí es una realidad consistente en varios países latinoamericanos. Pues no en vano, Bukele es inmensamente popular en El Salvador, pero también hay mucha gente que pide para sus propios países un Bukele, cosa que... Totalmente de acuerdo. Justamente pasó hace poquito, si ustedes se acuerdan, en Ecuador, cuando Daniel Noboa llega a la presidencia, muchísima gente inmediatamente decía que querían que fuera un Bukele. En su momento, no sé si ustedes se acuerdan, en el noticiero tuve un experto que yo le dije, a mí por las imágenes me parecía un poquito que se parecían, pero inmediatamente hubo la molestia de parte del experto que decía, usted no puede compararlo con Bukele porque es un dictador.
Pero ojo, estamos hablando de la parte positiva, de la parte del crimen, de la parte de la cantidad de la gente joven que está en las cárceles. Creo que muchísima gente quisiera un Bukele. Ojo, cuando se habla de que por lo menos una persona inocente pueda estar en la cárcel, ya nos toca a nosotros como periodistas hablar con esas personas y asegurarnos que nunca haya ninguna injusticia, ¿no? Oigan, hay momentos en que las noticias persiguen a estos espacios. En este momento se está activando una alarma en Univision. Esto que ustedes ven Yo les quiero encendiéndose mostrar allá, para que ustedes puedan ver si no está sé, bien. no sé Miren, si es un simulacro o es real, va a mostrar. Yo pero quiero se que está ustedes vean para activando una alarma y eso. debemos dejar el edificio. Entonces lo vamos a dejar ¿Por qué no Chao. seguimos hablando, Daniel? ¿Dónde está? Hablamos luego, pues. sigamos Bueno, yo hablando les quiero acá. mostrar lo que está pasando para que no piensen que Y estamos Pedro, tratando que de acabar paradójicamente la el que está más seguro en conversación. El Salvador, va a seguir transmitiendo esto a ver qué es lo que está pasando acá. Si esto hubiera sido Mira, en Ciudad de México, pensaría que es un no te temblor y hay que vayas, no correr. te vayas, no No, te no, no. vayas. Yo voy saliendo de una forma segura Ay, del ay, Sí, mira, edificio. bueno, estamos ahora en el tienen la Les aire. voy a oportunidad de mostrar. conocer Mira, las instalaciones Mira, de Univision. aquí está Ahí María está la Martínez jefa. Guzmán, que es la directora de noticias. Miren, esto es lo que está pasando en la redacción. Mira, ahí sí, está. vamos saliendo. Esa es la redacción de Noticiero Univisión. Y al fondo está el canal local, el canal 23 también. Alarma Y bueno, falsa, ahí ok. están los estudios. Ya está todo el mundo ¿No saliendo. salimos? ¿Sí alcanzan a oír la alarma? Parece que es una alarma falsa. Pensé que era una persona, pero por lo menos mientras que sabemos que es. ¿Estamos bien? Es interesante ¿Salimos? porque esto pasa en la televisión en vivo. Cuando tú estás en Sí, vivo aquí en redes tengo el jefe de sociales, seguridad de Digamos, Univisión. el sueño de los te periodistas encuentras siempre es que les a pase una esto. noticia ¿Estamos bien? frente a ellos. Y ahora nos está pasando. Bueno, pues me dice el jefe de seguridad de Univisión que todo está bien. Así que no hay que salir. Ok. Bueno, igual, Perfecto. Entonces vamos a poder yo, volver y a seguir hablando, don Pedro. Es falso, sí, es falso. aprovecho para la gente que nos está viendo, si tienen preguntas, cualquier pregunta que tengan y quieran hacernos alguna pregunta tanto a mí como a Daniel Coronel o Carolina Sarasa en el estudio. Sus preguntas no serán leídas. Ustedes podrán entrar a esta transmisión para hacer la pregunta y desde luego les vamos a responder de la manera más acertada que podamos. Así es que si alguien nos está viendo y quiere participar con nosotros con alguna pregunta que tenga, enlácese. Vamos a sacarlo en esta transmisión o sacarla en esta transmisión para escuchar directamente sus preguntas. Nos interesa saber qué es lo que piensan, qué opinan y cómo pueden contribuir también en esta charla que estamos teniendo. Y esto va para toda nuestra gente que vive en California, que sé que hay una gran cantidad de población de personas salvadoreñas en California. Ustedes conéctense, pueden directamente preguntarle a Pedro, al señor Coronel. Todos los días tenemos la oportunidad de conectarnos a través del noticiero, pero aquí estamos en vivo, así que si alguna pregunta ustedes pueden hacerle, pueden ingresar aquí a esta pantallita. Pues, Bueno, Pedro, sigamos hablando, ¿no? Estamos teniendo la oportunidad esta vez no solo de que Univisión hable, sino de que Univisión oiga, de que lo que ustedes planteen, sus preguntas, sus comentarios son importantes para nosotros, que ustedes pueden entrar a un vínculo con su propia voz, con su propia imagen, decir lo que piensan. En algunas oportunidades estaremos de acuerdo, en otras no, pero que lo que ustedes digan es muy importante para nosotros y siempre será un gran gusto y un gran honor oírlos. Les quiero reiterarlo, la verdad, les digo con tristeza también, porque como mexicano, en mi país natal, que es México, nunca puedo andar con la tranquilidad o la seguridad que camino ahorita en El Salvador. Y yo creo que a eso se resume el apoyo tan abrumador que tiene Bukele. La gente deseaba tranquilidad, deseaba seguridad. Era acá prácticamente imposible caminar por las calles del centro histórico, las partes más visitadas, sin que te robaran, sin que te asaltaran, sin que te quitaran el teléfono, el reloj. Los comerciantes con los que hemos platicado, innumerables comerciantes ahí, dicen, es que aquí teníamos que pagar la cuota, el derecho de piso. Todo eso cambió. Se camina a cualquier hora con una tranquilidad impresionante. Yo esta mañana salí a correr por unas colonias, me perdí, de unas colonias que te hubiera dado miedo en cualquier otra época o en cualquier momento. En México no me atrevería a hacer lo que hago aquí, correr 9, 10 de la noche por las colonias populares. Eso ya no está pasando en El Salvador, el crimen. Y eso la gente lo aprecia, lo valora mucho. Por eso le dan tanto el apoyo a Bukele, por eso quieren que Bukele siga por siempre.
Y ellos dicen, y cuando la gente dice, no, que es un dictador, dicen, pues queremos dictadores como esos. Y lo que decían ustedes de otros países, quizás a profundidad, cuando se explora un poquito el tema, es decir, no sé si todos los dictadores, aunque sean tan buenos, sea bueno, pero eso no es tema de nosotros ni que vamos a discutir. Yo lo único que quiero destacar es lo feliz que está la población y lo que uno percibe al andar en un país que yo ya conocía y que había tomado mis precauciones y que no podía salir a hacer las cosas que hoy hago, como correr en las noches o en las mañanas, y hoy lo hago con una tranquilidad. Entonces, cuando platicas con la gente, te dice eso, mira, mira cómo vivimos, tenemos seguridad, nos sentimos vivos, podemos salir a nuestros parques, a nuestras calles, en nuestras colonias. Esto era impensable. Entonces, ahí se entiende el fenómeno de Bukele, les ha dado esa seguridad, que puede ser muy cuestionable cómo llegó a dar la seguridad, cómo cambió absolutamente todo y cómo se violan los derechos humanos de las personas según los organismos, porque tampoco nos compete a nosotros decirlo, y muchas personas también, un sector mucho más pequeño, pero personas sí me han dicho pues que no están a favor, que votaron por él y todo, pero que sus vidas cambiaron completamente desde que él llegó. Pero, Y oye, eso, y a nivel económico, el otro día hablaba con una familia de El Salvador que me decía, estamos muy contentos porque ya no hay tanta violencia, ya la gente puede venir de Estados Unidos, podemos abrir la tienda con tranquilidad, pero todo está demasiado caro. Tú que ahora lo ves, que estás pagando, bueno, con el dinero de Estados Unidos, con dólares, pues digamos, es más caro, está mucho más sí, caro que antes, porque ir a El sí, Salvador era muy económico antes, yo me acuerdo. sin duda, nosotros podemos percibir que es mucho más caro. Yo que me gusta viajar y mucho he viajado por Latinoamérica, El Salvador es un poco más caro. El hecho de que esté viniendo tanto turista también, eso ha permitido que suban los precios bastante. Lamentablemente, el salvadoreño de aquí no puede pagar las cantidades que podemos pagar los extranjeros o los precios que podemos pagar los extranjeros. Hay que recordar que el salario mínimo en El Salvador es de $365 al mes. Entonces, hay personas que nos dicen, aquí, anoche platicaba con un amigo, me dice, como están las cosas hoy en día, es imposible que con $500 al mes que yo gano, él gana mucho más del mínimo, yo un día compré una casa, porque ahorita una propiedad me vale 120, $130,000, cuando antes costaba 30, $40,000. Las cosas cambiaron mucho en ese rubro. Y la gente que está un poquito pues molesta porque dicen, sí, tenemos seguridad, pero la economía está mala, la inflación está mala, y mucha gente dice, sí, pero eso pasa en todas partes, en Estados Unidos también, pero en Estados Unidos los salarios son diferentes y hay mucho más trabajos, acá no los hay. Y los que viven aquí dicen, sí, los salvadoreños de Estados Unidos apoyan mucho todo esto, pero ellos ganan en dólares americanos, con salarios americanos y con cantidad de trabajos, y nosotros no. Ese es el gran reto de Bukele. Me decía una señora... Yo creo ustedes dos, Daniel, Pedro, creo que tenemos una pregunta de parte de alguien llamado Esteban, que me está diciendo nuestra productora ejecutiva Lucía, que va a entrar a la conexión. Esteban, que también es periodista, bienvenido a la transmisión. Nos encanta que más gente esté uniéndose a este cuadrito de entrevistas. Tu pregunta para quién va, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Va para los tres, Pedro, Daniel, Carolina, más que nada para Pedro, que está como corresponsal en El Salvador. Yo soy de Argentina, periodista, y la situación que vivimos en Argentina, particularmente soy de la ciudad de Rosario, donde hace poco el presidente Bukele nombró nuestra ciudad. Para que ustedes se den una idea, Rosario es la tercera ciudad del país, 1,5 millones de habitantes, más o menos, y estamos teniendo una inseguridad, estamos teniendo una lucha con los narcotraficantes muy seria. Y desde Argentina vemos El Salvador como una respuesta a las inseguridades que estamos sufriendo en Latinoamérica. Si bien lo que vos decías, Pedro, esto de la economía, bueno, saben que Argentina cerró el año con casi 300% de inflación, el 2023, 300%. El mes de diciembre tuvo un 1,5 de inflación por día. Así que bueno, mi pregunta es a Pedro específicamente, que está como corresponsal, 3 cosas positivas que ve de El Salvador, y esto que decía antes vos, Daniel, y vos, Carolina, de que otros países están diciendo, ojalá tuviésemos un Bukele en nuestro país. Bueno, Argentina está un poco en esa situación, y más en ciudades inseguras, como está siendo la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital del país, o Rosario, una ciudad que está a 400 kilómetros de Buenos Aires. Pero esa sería la pregunta. 3 factores positivos que haya visto en El Salvador.
Pues bueno, el principal, lo que comentaba, la seguridad de poder andar tranquilamente por todas partes. El Salvador ha cambiado mucho en ese aspecto. Ves ahora una biblioteca espectacular en el centro de la ciudad, algo que no existía en centro de recreación. Parques, ves mucho más parques, en una ciudad muy limpia, estamos viendo, en ese aspecto también ha cambiado bastante. Eh, el aeropuerto, mucha facilidad para que alguien venga. No te pregunto, es más, el pasaporte me sellaron, nada más pagué $12 y entras. El Salvador se ha abierto al mundo para que vengan a conocerlo y el turista puede venir a pasear y recorrer por todos los lugares con mucha calma, con mucha tranquilidad, sobre todo con mucha seguridad. Veo felicidad en la gente, veo alegría, veo tranquilidad personal al poder caminar por cualquier parte, correr en los parques, en los lugares. Encuentro mucho más negocios de los que había antes. Veo más cafés, veo más vida. El Salvador revivió con esto, porque la seguridad es muy importante. Sin embargo, reitero, hay muchas personas que dicen, pero a nosotros no nos alcanza. Ese Salvador que se está abriendo es más para el turista, para el que viene con dinero, con dólares americanos, donde ganan con salarios de afuera. Los dólares que nosotros ganamos aquí con salarios de aquí no nos alcanza. Entonces, su preocupación viene siendo ahora el siguiente paso. Si la economía sigue subiendo, si los salarios siguen estancados, tan mal pagados, y si los trabajos no se abren tanto, quizás eventualmente vamos a sufrir. Y ese es el reto. Me dijo una señora la noche de la celebración, minutos antes de que Bukele apareciera por ese balcón a dar su famoso discurso, dijo, le estamos dando 5 años más, esperemos que no nos defraude. El próximo paso, queremos mejor economía, queremos mejor sistema de salud, queremos empleos mejor remunerados. Eso es la confianza. Solo esperamos que no nos defraude en esta oportunidad que le estamos dando y la gente está apostando por eso. Pero ese Salvador tiene vida al Salvador que yo había visitado antes. En todos los aspectos, ves sonrisas en la gente, ves felicidad en la gente, el transporte público que yo lo he usado en varias ocasiones. Vaya, hay un cambio abismal a lo que yo había conocido. ¿Puedo hacer una pregunta más? Claro. ¿Y cree que Bukele está tomando nota de este reclamo que está haciendo su población a nivel económico? Es muy difícil saber lo que Bukele está pensando de las notas que está tomando. Yo espero que sí, por el bien de El Salvador y por la gente que tiene esa esperanza, porque también hay que pensar, hay que darnos cuenta que miles no votaron por él. Y fueron miles por los otros 5 partidos. El FMLN, creo, si no me equivoco, fueron más de 150,000 votos. Y si los juntamos, vamos a tener cerca de 500,000 de personas que votaron por otro partido. Entonces, esa gente no está de acuerdo con él y hay que tener que conquistar a esa gente también. El miedo de la población es que los trabajos sigan estancados, los salarios, que no existan más oportunidades de empleo. Sabemos, tenemos conocimiento, porque he platicado con algunos analistas o expertos en economía que están tratando de traer empresas internacionales para que se establezcan acá, pero también la gente nos dice, es un poco difícil porque El Salvador sí es mucho más caro. Esas empresas van a tener que cuestionar o venirse a El Salvador o a otro país mucho más barato. Entonces, vamos a ver, los 2 o 3 años que vienen van a ser muy interesantes para poder tomar el termómetro de cómo las cosas van a cambiar y si la popularidad de Bukele continúa al mismo nivel. Por ahora, yo sin duda también le daría mi voto por la seguridad, porque hay un cambio abismal en este país. Yo creo que es imposible garantizar a la gente que va a mejorar la economía si las calles son inseguras. No sé, obviamente que hay que ver qué es lo que pasa en los próximos 5 años, pero ya en 2 años se ha visto que ha cambiado de una forma abismal. La última vez que leí una estadística decía que era 70% menos homicidios lo que se han visto ya en El Salvador, y ojalá que el próximo paso se fuera el tema económico. Sería maravilloso también el tema de las oportunidades para los jóvenes, y todo tiene que ver, creo que todo es un efecto dominó, ¿no? Porque tanta gente que luego deja El Salvador, cruza la frontera hacia Estados Unidos porque no hay criminalidad, pero no hay oportunidades, no pueden conseguir trabajo y también por eso dejan su país. La razón es o el crimen o la falta de oportunidad. Así que ojalá que también se invierta en eso y en la gente joven, que es lo más importante, ¿no? Lo que pasa que en la seguridad es que desde luego la gente la aprecia y la busca, pero una vez se tiene, se vuelve paisaje.
O sea, la gente ya la toma por resuelta y eso ya no es algo que siga teniéndose en cuenta. Bueno, porque se trata de reivindicar como logro no lo que pasa, sino lo que no pasa. Es que antes mataban a 10 personas al día y ahora matan solamente una. Sí, pero entonces ahí viene todo un cuestionamiento político sobre las cosas que deberían suceder y generalmente los ciclos de popularidad de estos hombres, de estos caudillos del tema de la seguridad, tienen un ciclo, un pico y después empiezan a decrecer. En su momento, Alberto Fujimori tuvo 90% de aceptación en Perú y después pasó a ser un hombre inmensamente impopular y bueno, y terminó preso y salió de la cárcel hace poco como un acto de clemencia, pero es cierto que la barrena de popularidad también llega en algún momento para estos mandatarios que alcanzan picos de popularidad tan grandes, cabalgando en el tema de la seguridad. Así. Sí, si me permiten un aporte, entiendo lo que dicen y coincido al 100%. También lo que uno atraviesa en la localidad donde vive, vuelvo a repetir, llega un momento que en el 2023 iba manejando el auto, escuchaba una cadena internacional de noticias por radio y decía, hoy se cumple 365 días sin un solo crimen en todo el país de El Salvador. Y donde uno vive, la ciudad de Rosario, en el 2023 terminó aproximadamente con más de 250 crímenes en todo el año. Y creo que me estoy quedando un poco corto en la estadística. Digo ese número porque no me gusta ser exagerado, pero creo que me quedo corto y ya en lo que vamos del año ha habido crímenes o robos y entiendo lo que usted dice y es así. La economía hay que también acompañar, uno no se puede ir de su país por no encontrar oportunidades laborales. Y cuando uno encuentra esa seguridad, tal vez hasta dice, bueno, esto es lo normal. Pero lamentablemente en estas latitudes entre el Pacífico y el Atlántico, lo que es toda Latinoamérica, la inseguridad no es algo que abunde. Ojalá Bukele tome nota de las consultas o los reclamos que están haciendo sus ciudadanos en cuanto a economía, que pueda resolver esa parte. Y de este lado lo vemos con envidia, es la verdad. Claro. Más allá de que no estoy en desacuerdo en lo que dicen, pero ustedes que son periodistas y muy bien informados saben que Argentina está atravesando una de las situaciones más crudas de su historia a nivel seguridad o inseguridad y a nivel económico. Económicamente, hoy uno compra un kilo de tomate a $0.50 y va mañana y está a $1. Y va pasado Sí, no, mañana es está a increíble y es muy triste $1.25. lo que pasa en su país. Para la gente que está viviendo en Argentina es súper, súper triste porque no pueden vivir. Para la gente que manda dinero, afortunadamente para los que estamos acá, pues rinde un poquito más porque pueden mandarle menos y la familia ya compra más. Esteban, gracias por haberte conectado aquí con este YouTube Live. Nos encanta escuchar la perspectiva también de otro colega que está en otra parte del país. Luego nos escribes porque en la edición digital siempre estamos buscando reporteros digitales para entrevistarte en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Esteban. ¿Por dónde les puedo escribir? Mira, Carolina Sarasa en Instagram, en WhatsApp. Carolina, bueno, en WhatsApp, no, en Instagram o en Facebook. Ahí me puedes encontrar y te escribo. Gracias. Muchísimas Saludos. gracias, Esteban. Creo que tenemos Ustedes. otra pregunta, ¿no? Bueno, me gustaría, si hay alguien más que esté escuchando la transmisión, por favor que se conecte a este YouTube para que pueda hacerle preguntas directamente, sea al jefe, a Daniel Coronel, o también al jefe en El Salvador en este momento, del buró en El Salvador, a Pedro Utreras, que ha estado ingresando a esta cárcel de máxima seguridad para contarnos lo que pasa adentro del SECOT. ¿Alguna otra pregunta, señor Daniel? Mía, Caro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o nos No, despedimos me parece súper interesante porque en Argentina, de donde estaba comunicando Esteban, de alguna manera también han escogido un Bukele de otra forma, ¿no? Un antipolítico, una persona que era sobre todo un economista que hacía comentarios un poco por fuera de lo normal en programas de televisión y que fue ganando una inmensa popularidad hasta convertirse en el presidente de Argentina.
que además en su primer discurso dice, nada bueno nos espera en los próximos meses, esto va para una situación peor, antes de que esto empiece a mejorar va a bajar más. Entonces hace unas predicciones muy difíciles y sin embargo fue elegido así y quizás su popularidad no dure tanto. Claro, especialmente por los comentarios, porque cuando uno compara, por ejemplo, ojo, Milei lleva en el poder mucho menos tiempo que Bukele, pero Bukele, Sí, sí, a pesar de que es un hombre tan fuerte, yo no lo he escuchado nunca ser inapropiado a la hora, hasta la hora de criticar a nuestra cadena Univisión, no lo hace con insultos, digamos, es un hombre que lo hace de una forma educada, digamos. Educada con mentiras. Por Claro, ejemplo, pero bueno, por Univisión por lo recibe menos no dinero uso de malas Soros. palabras. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Pero Sí, pero bueno, es que Soros se convirtió ahora sí que el patito feo de todo el mundo, a todo el mundo le atribuyen Soros, o sea, ya es así como para todos Soros, ya es más, yo me pregunto quién es Soros, la mayoría de la gente que es Soros ni siquiera sabe quién es Soros, ¿no? Pero mira, es interesante porque platicando con una persona en la noche de la celebración también me decía, la cuestión de la economía es la preocupación desde luego más grande, ¿no? O sea, mucha gente vive de las remesas, pero vemos algunos que no tenemos familiares que nos mande dinero. Y las cosas aquí se están yendo cada vez más arriba. Y ese es, sin duda, el voto de confianza que le han dado, pero como a corto plazo, porque va a haber un periodo, quizás 1 o 2 años más, donde la seguridad continúa igual y van a estar tranquilos, pero ya no va a ser suficiente. Van a esperar algo más. Entonces, la gente acá depende mucho del dólar que mandan de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con los que no tienen ese apoyo de los Estados Unidos? Son los que están sufriendo. Y yo he entrevistado a varias personas acá porque dicen, todo ha subido. Todo ha subido, me decía un chico anoche. Dice, mira, hay un estacionamiento aquí en el Puerto de la Libertad donde yo antes iba, me cobraban 25 centavos el estacionarme. Ahora me cuesta $1. Yo no Todo está puedo pagar carísimo. el Oye, Pedro, dólar. perdona que te interrumpa. Tenemos a otro invitado, otra persona que quiere ingresar a esta conversación, Pedro García. Pedro, cuando lo veamos, podemos conversar con usted. Adelante, ahí está. Pedro García, ¿qué tal? Un gusto. Cuéntenos de dónde se conecta. ¿Desde dónde? Hola Carolina, sí me conecto. Bueno, honestamente yo vivo en Estados Unidos. ¿Qué tal? Un placer conocerlo. Cuéntenos, ¿qué opina Mucho sobre gusto. todo esto? La violencia, Bukele, el SECO, del tema de la economía. ¿Dónde vive usted? Prácticamente vivo en el área de Maryland, Silver Spring. ok. ¿Qué tal, don Pedro? ¿De ¿Cómo dónde? estás? ¿Cuál es su pregunta? Mucho gusto. Creo que a ustedes prácticamente solo los veo en televisión. Es un placer verlos por este medio y tener la oportunidad. Adelante, tienes micrófono y cámara abierta. No sé ¿Cuál si es el nos sentir suyo, está Pedro? escuchando. ¿Cuál es el sentir suyo? Usted, una persona, asumo un inmigrante que vive en Maryland, que vive en Estados Unidos, y cuando estamos ya aquí en Estados Unidos lo vemos de una forma diferente porque, bueno, estamos ya en un país libre, donde tenemos más oportunidades. ¿Usted de dónde es, Pedro? ¿Me escucha Carolina? Sí, sí, lo escucho. Por supuesto. Disculpe, tenía los dos abiertos. Okay. Tranquilo. ¿Su Bueno, pregunta cuál es, Pedro? Cuéntenos. mi pregunta es respecto, ya que tengo a Daniel Coronel, creo que es el presidente de Univision, según veo. De noticias. Okay. Precisamente, ¿no sería posible, digamos, es como una solicitud de mi parte como ciudadano de El Salvador, como darle más amplitud a esta noticia para que, porque habemos muchos, no sé, pienso que habemos muchas personas confundidas cómo El Salvador está fluyendo ahora. Creo que tenemos un nuevo El Salvador, como dice Pedro Ultreras, que creo que está allá. Como para darle más amplitud a la noticia, diría yo, que sea más amplia, porque lo he visto en Univisión, lo he visto en Despierta América, obviamente en Noticiero por la tarde, pero a veces lo veo un poco como limitado, como 30 segundos y ya. Algo así, no sé. Sí, Es una opinión de mi parte. Pedro, usted tiene razón. Lo que pasa es que
Univisión tiene la misión de servirle a una comunidad que es muy diversa, en donde hay gente que tiene muchos orígenes nacionales, muchas preocupaciones, y además tenemos como prioridad entregarle herramientas a las personas que, como usted, viven en este país y que necesitan información para entender un país que en muchas circunstancias no es el suyo de origen, y que necesitan entender para manejarlo y para tomar ventajas de lo que da Estados Unidos, y también para tener los cuidados necesarios que hay que tener. Entonces, ese es el principal foco de información de Univisión, pero desde luego nunca es suficiente lo que hagamos, y la audiencia salvadoreña es muy importante para nosotros. La prueba de eso es que tenemos a Pedro, uno de nuestros periodistas más importantes en El Salvador, cubriendo esto, y además también sabemos que los salvadoreños en Estados Unidos son el principal motor de la economía salvadoreña. Por encima de la agricultura, por encima del café, por encima del turismo, el renglón más importante de la economía de El Salvador son las remesas. Es decir, lo que mandan las personas que trabajan en el exterior, la inmensa mayoría de ellos en Estados Unidos, para su país. Entonces, lo que pase con los salvadoreños acá le importa también al Salvador, porque ese es el motor de su economía. Y hay mucho campo para mejorar, y seguramente vamos a tratar de tener más información del Salvador, pero créenos, Pedro, que hacemos el mayor esfuerzo por tener informada a nuestra audiencia de lo que pasa en El Salvador, y a los salvadoreños de lo que pasa en su país. Muchas gracias, Daniel. Excelente respuesta. Solo quiero agregar otro comentario. Un aporte. Recuerdo, usted mencionó, creo, al presidente Fujimori de Perú en su tiempo. Okay. Resulta que el presidente Fujimori, creo que normalmente en esta época o en cualquier época, los presidentes entran con una gran popularidad. Sus primeros 5 o 6, su primer año de mandato. Casualmente en mi país es completamente diferente. En mi país el presidente no fue el más popular al inicio, pero salió siendo el más popular al cumplir su primer periodo. Entonces, esa es la diferencia a veces entre los presidentes, de que hacen bien las cosas. En mi opinión es que el presidente la ha venido haciendo, digamos, de menor a mayor en cuestión de bien. Esa es mi opinión respecto a lo que usted dijo comparando a Fujimori, que fue un presidente popular, pero terminó preso. Pero nuestro presidente, incluso, voy a aclarar esto, presidente Bukele solo gobernó prácticamente 2 años con la Asamblea. De ahí los otros 3 años, si no me equivoco, lo gobernó, sí, en el apoyo de la Asamblea. Entonces, ahora tenemos la mayoría en la Asamblea, y creo que estos otros 5 años que vienen van a ser de éxito para nuestro país. Ojalá, Pedro, ojalá que así sea, pero siempre, Pedro, la democracia está articulada no solo por el derecho de las mayorías a tomar las decisiones, sino por el respeto a las minorías. La democracia es un sistema planteado por la alternación, porque el poder no siempre lo tengan los mismos, y porque haya contrapesos, que nadie, por importante o por rico que sea, tenga la posibilidad de decidir solo, sino que haya contraposición y haya discusión. En ese sentido, siempre es importante que existan voces vigorosas en la oposición en un país democrático. Por supuesto, yo siempre he dicho eso, que una democracia tiene que ser fragmentada, tiene que haber partidos, porque si solo existe uno, entonces, pero en mi país creo que Pedro dijo, Michuque dijo más o menos que son como 5 partidos más, hay la oportunidad. En este caso, el presidente pues tiene todo ha tenido creo el 80, el 90% de apoyo de toda la población, y es por lo que hemos hablado, es por la seguridad, es por lo que Pedro está viviendo, por lo que Pedro ha sentido y por lo que sentimos todos los salvadoreños. Yo incluso viviendo en este país más de 20 años, siento esa vibra, siento ese fervor. Fui a votar aquí, obviamente voté por el presidente. Es por la misma razón, porque sentimos eso, sentimos esa vibra, sentimos un país diferente, sentimos nuestra familia, los comunica, los dice, ahora aquí es. Incluso una señora me dijo, me siento más segura en El Salvador que en Estados Unidos, no lo sé, pero eso fue lo que me dijo por aquí.
Así Right. es. Bueno, esa Tuve- es mi opinión. hace unos años tuve el honor y el privilegio de ser visiting scholar en la Universidad de California en Berkeley. Y entre los alumnos que tuve un joven estudiante salvadoreño que estaba en estudios de postdoctorado ya. Y me contaba su historia y siempre me ha parecido muy conmovedora, diciéndome, yo soy el único niño de mi cuadra, de mi edad, que está vivo. Mi Ay, Dios mío. mamá me sacó de la colonia donde vivíamos cuando yo tenía 8 años, y todos los niños que conocí, todos los que fueron mis compañeros de juegos en la infancia, murieron por la violencia en El Salvador. Y me hizo el recuento de lo que había sufrido y todo, y me doy cuenta, pues, sabes, yo soy colombiano y también he crecido en un país donde hay mucha violencia y mucha desigualdad de otro tipo, pero también mucha violencia, y me asombraba de ver el espíritu de emprendimiento, de superación, ver a una persona como él, joven, ya en estudios de postdoctorado, mostrando todo lo que ha sido capaz de hacer un niño y su mamá, que llegaron prácticamente con unos centavos en el bolsillo. Su mamá trabajaba como housekeeping, haciendo aseo en un hotel, y decía que a él había unos turnos en donde él había salido de la escuela y no había quien lo cuidara, y entonces la mamá lo metía en el carrito de la limpieza y él estaba estudiando y preparando sus lecciones para el día siguiente, escondido en el carrito de la limpieza para que los supervisores no regañaran a la mamá. Entonces, cada vez que hablo de El Salvador me acuerdo de ese estudiante. No voy a decir el apellido, pero su nombre era también Salvador. Y me conmueve mucho ver el espíritu batallador y de superación de los salvadoreños reflejado en él. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, última pregunta para Pedro. Sí, claro. Pedro ya probó las pupusas. Bueno, usted dice que ya fue muchas veces, pero supongo ya las probó las pupusas. Soy amante de las pupusas. En cualquier Excelente. parte de Estados Unidos Yo donde también. estoy viajando, encuentro un restaurante salvadoreño. Quien me conoce sabe que amo las pupusas como amo las baleadas de El Salvador, de Honduras, ¿De Honduras? los burritos de México. Su Ajá. país es hermoso, la estoy pasando muy bien, pero también es muy importante, Pedro, y yo creo que seguramente lo platican entre ustedes los salvadoreños allá. Hay personas, la gran mayoría en este país, que apoyaron a Bukele y muy contentos por lo que se vive, pero me ha tocado platicar con personas también muy sensatas que le dieron el voto con precaución, que dijeron no, que tienen ese miedo de acumular tanto poder en un solo hombre. Esas personas que dijeron, sí, hay más partidos, fueron 6 partidos los que estaban en contienda, pero todos se quedó en un solo partido, nuevas ideas. Y la gente dice, le queremos apoyar porque creemos en él, pero esperamos cambios pronto. Y yo creo que muchos acá viven con eso, porque tú tienes familia acá y tú mandas dinero. Correcto. Pero seguramente tú conoces a alguien que no tiene dinero y tú sabes lo que es la economía en este país, y correcto, también debes de ser consciente que las cosas se han puesto más caras. Entonces, Bukele es muy popular, lo adoran por todo lo que estamos viendo y lo que se vive en este país, pero creo que también la gente ya espera un cambio diferente más allá de la seguridad para empezar a vivir de una manera económica mejor, al igual que como lo están viviendo con la seguridad. Correcto. Ojalá que el presidente Bukele escuche esta entrevista, ojalá que la esté escuchando, porque dice que le han llegado clips de lo que hace Univisión. Lo invitamos, señor presidente, para que entre a la conversación, para que nos dé una entrevista, para que pueda usted expresar lo que está pasando en su país, los cambios que ha hecho. Dice que ha recibido algunos clips. Ojalá que también este clip de este YouTube Live lo reciba. Ojalá que viera la edición digital, el noticiero del mediodía, que también en 22 minutos de contenido que tenemos siempre, todos los días, pensamos en la comunidad de El Salvador, pensamos en todos ustedes que hacen gran parte del motor de la economía de los Estados Unidos. También me uno, me encantan las pupusas, son riquísimas. Así que felicidades, Pedro, por todo lo que hace. Qué bueno que se conectó y que tuvo la valentía de hacerlo. Ojo que no nos falle hoy a las 6:30 en noticiero y también mañana en edición digital. Muchas gracias. Ahí estaré viéndolas. Ok, gracias a todos. Para despedirte, Pedro, mi desayuno son 2 huevos fritos con 2 pupusas todas las mañanas.
loroco y chicharrón. Excelente, excelente, Pedro. Mucho gusto, que la disfrute. Por eso es que Pedro luego. corre tanto y se mantiene en forma, pero tiene que hacer mucho ejercicio porque con semejantes desayunos tan opíparos, si fuera yo ya estaría. Ok, hasta luego. Hasta luego, gracias por Pedro, participar. saludos a la familia. Oigan, yo también me tengo que ir para una reunión, pero me dio mucho gusto hablar con ustedes dos y con la gente. Que se repita, vuelvan a invitar, por favor. Yo Claro les que sí, propongo gusto que hagamos saludarte, uno de coronel, y estos gracias por tu vivos una vez a la participación. semana. Señor Daniel, muchas gracias. Pedro, excelente No, trabajo. Te lo he dicho una y otra vez, maravilloso. Nos llevaste directamente hacia ahí. A toda la gente que estuvo conectada con este YouTube, me encanta que se conecten y ojalá que este clip se les llegue al presidente. Estás ahí en El Salvador, así que podrías de una vez irte a entrevistarlo, ¿no te parece? Ojalá, y vamos a seguir haciendo reportajes de acá y vamos a seguir haciendo reportajes que destacan las cosas que se están haciendo bien en este país, cómo la gente está de feliz, pero también estamos haciendo reportajes porque hay voces que no están de acuerdo con ciertas cosas y deben de tener también una plataforma para expresarse, y la gente debe de entender de que en todas partes la moneda tiene dos lados, hay dos caras de la moneda. Entonces, pues bueno, que comprendan también esa parte, que no todo el tiempo se puede hablar. Óyeme, Pedro, La gente tienes tiene un su minuto punto de vista. más porque tenemos Sí, un claro. invitado más. Señor A ver, David claro que se sí. conecta a esta transmisión. Señor David, llevamos ya casi hora y media, entonces no queríamos acabar sin saludarlo. Rápidamente, cuéntenos su pregunta, ¿cuál es? Y terminamos con usted. Sí, muy buenas tardes a Pedro. ¿Qué Y tal, a David? ti ¿Cómo también. estás? La verdad de las cosas, he estado oyendo desde que empezó la transmisión y y me da mucho gusto de que pues Pedro esté allá en nuestro país, El Salvador, disfrutando de las pupusas. La verdad, mi pregunta, o sea, he escuchado sobre la seguridad, sobre la economía, sobre todo lo que está pasando en nuestro país. Pues nosotros estamos aquí en Estados Unidos, pues, y tenemos también familiares allá en nuestro país que dependen también de nosotros, pues, porque realmente la economía no está muy buena en nuestro país, pero con esto que se está viviendo con nuestro presidente, le estamos apostando a que eso pueda llegar a subir. Porque acuérdense que una economía, cuando hay inseguridad en el país, no se puede mantener, ¿verdad? Claro. Porque la seguridad es cuanto antes. Después viene lo que es entrar a lo de la economía para que la gente, todo lo que pueda trabajar en lo que, porque sabe que nosotros los salvadoreños somos bien luchadores, pues. Súper Cualquier trabajadores. cosita. ¿Y tu pregunta cuál es, David? Mi pregunta es, ¿cómo se ha sentido realmente Pedro en El Salvador ahora que está todo lo que está sucediendo con el régimen de excepción? Cuéntanos, David, Pedro. lo reitero, como lo he venido platicando a lo largo de esta transmisión, desde que está el régimen de excepción he venido como 3 veces a este país y me he sentido muy seguro, muy seguro, lo repito una y otra vez. Ando por las calles a cualquier hora, salgo a correr, salgo a caminar, voy al centro, a la plaza, a lugares a donde antes no me arrimaba. Conozco muchas áreas de El Salvador, he andado por Puerto La Libertad, por Suchitoto, por todos estos barrios y estos lugares. Antes era imposible. En una ocasión traté de llegar a Suchitoto para una investigación, no pude encontrar un guardia que me acompañara en aquel entonces. Hoy en día puedo llegar a cualquier parte. Tú que conoces tu país, sabes lo que es la Campanera. Ahora podemos recorrer la Campanera sin ningún problema, cuando era el nido de maleantes más grande que existía en Latinoamérica. Entonces, todo eso lo estoy viviendo y lo estoy transmitiendo, pero también estoy encontrando cosas más caras. Está todo más caro que lo que yo vi hace un año o dos años atrás. Y estoy encontrando comentarios de salvadoreños que viven acá que nos dicen que les cuesta un poco más dar las 3 comidas, que les es un poco más difícil, que todo ha subido de precio, porque también, como viene mucho turista, los comerciantes empiezan a aumentar los precios, y a veces el salvadoreño que gana dólares de aquí, que gana $365 al mes, o llegan a ganar 500 los que bien les va,
pues sufren, algunos ya no pueden pagar la renta. Me dice un amigo, yo pago $500 al mes y gano $500 al mes. Tengo Imagínate que eso con niños, buscarme, imposible. buscarme otros trabajos, buscarme otra forma, porque si yo no tengo familiares en Estados Unidos. Entonces sí se han visto esos casos, la diferencia que estoy encontrando, y la gente que me dice, sí, creemos en él, estamos contentos con el presidente Bukele, le dimos este voto de confianza, pero esperemos que no pase mucho tiempo sin que nos dé cambios positivos y cambien las cosas. Más allá de la economía, también queremos mejoras en los salarios, que no se Y queden con eso estancados. nos quedamos, Pedro Exacto. querido. Yo te agradezco que has estado trabajando tanto y aparte, me imagino que es un momentico de descanso. Hemos tomado todo tu descanso, una hora, 20 minutos. Ya me pide que terminemos esta conexión. Señor David, me encanta haberlo conocido. También creo que su esposa que estaba grabando la entrevista. Mañana nos vemos a las 12 en edición digital. Hoy a las 6:30. Por ahora hay que despedirnos, muchachos. Muchas gracias. Yo Bueno, no descanso, muchísimas pero hoy gracias tengo y una que asignación disfruten más. en El Salvador. Seguimos trabajando. Gracias, David. Y ahí estamos conectados en redes sociales y a través de las diferentes plataformas de Univisión para que vean nuestros contenidos. Un saludo enorme. Gracias, excelente día también. Adiós. Gracias, Claro. David. Un placer. Y Pedro, te lo he dicho siempre en persona, en entrevistas, en cafecitos, por acá. Te admiro, te quiero. Gracias por todo lo que haces, por tu tiempo, por ser tan auténtico y contar las historias siempre como que fuera, no sé, como que es un amigo más contando una historia. Gracias, cuídate mucho y quiero pupusas, ¿ok? Que a mí también me gustan mucho. Todo es mutuo, querida Carolina. Nos estamos viendo Dale en un otra ocasión regalito. y ya estaré por allá de regreso en Miami para ir a platicar con ustedes en persona. Un abrazo. Y quiero un hasta allá. regalito, ¿ok? Me Claro lo compras que y yo te lo pago. Ok, Hasta a luego, todos claro. ustedes, muchas gracias. Bye bye. Y mándenle a Bukele la entrevista.